No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, el escriba dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces viendo que le había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ninguno osaba preguntarle. Señor Jesús, gracias por esta bendita palabra que tú nos has dejado. Y hasta el día de hoy, Dios eterno, usted nos está hablando el cómo amarle a usted primeramente y cómo amar a mi prójimo. Gracias, Dios. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, se lo pedimos, Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, los jóvenes pueden pasar a la segunda parte con el hermano Arturo. Allá los espera él. Pueden pasar haciendo un paréntesis. Bueno, el amar a Dios, ¿cómo lo podemos demostrar nosotros, hermanos? El amar a Dios lo podemos demostrar totalmente amando a nuestro prójimo. Eso es todo. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús estaba en un momento como a él siempre lo miraban, lo observaban, lo estudiaban. ¿Quiénes? Los fariseos, los escribas, los saduceos, los grandes doctos de aquel tiempo. En ese caso, hermanos, lo que se estaba hablando acerca de esto en el contexto anterior es que la pregunta del millón era de quién iba a ser mujer en aquel día de la resurrección, porque todos los hombres habían muerto. Y Jesús les dijo la respuesta, que el reino de Dios, hermanos, no es bebida ni comida, sino que es poder de Dios. De nada me sirve a mí afanarme por la comida, hermanos, que dejar de amar a Dios y al prójimo. Anoche, en una oración que teníamos aquí, habían muchas preguntas acerca de cómo es que nosotros no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Como humanos, hermanos, nos cuesta buscar el reino de Dios y su justicia. Nos cuesta. Y muchas veces tenemos conflictos. Y a eso somos llamados nosotros. A superar, a sobreponernos, a serle leales a Jesús, al Dios Todopoderoso. Cuando yo digo no, cuando yo digo yo no a aquello en lo que yo estoy pensando. El sábado pasado nuestro pastor nos enseñaba a través de Isaías y nos exhortaba a través del capítulo 56 adelante acerca de por qué gastamos el dinero en lo que no es. ¿Por qué gastamos el dinero en cosas innecesarias? Eso es estar más terrenal, mi vida, que más espiritual.
Así es que, hermanos, ¿qué relación tiene esto? Me podría decir usted. Bueno, queremos amar a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a serle fiel a Él. Amén. Con todo lo que se nos interponga, hermanos. Un escriba es el que lo estaba observando a Jesús. Un escriba, según lo que yo miraba y escudriñaba e investigaba acerca de lo que es el escriba, en hebreo es un sofer, procede de una raíz que significa contar y se traduce secretario, escribano, copista. Eso es según lo que nos enseña el hebreo. Un secretario, un escribano, un copista. Y según el griego, se traduce a gran Mateos, que igual es un instructor público, y el término alude a una persona totalmente instruida. O sea que este escriba, hermanos, conocía mucho de la Torá. Y por eso él está observando muy atentamente a nuestro Señor Jesucristo. El poner atención es cuando uno más aprende, conoce, y muchas veces viene a nuestra mente tantas preguntas, tantas interrogantes. Y como mirábamos en el versículo 28, hermanos, vemos al escriba. Dice que acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mire todo, lindo. Jesús le respondió, la Torá viva, el verbo encarnado, hermanos. Yeshua le responde, mire, no con aquella jactancia, sino con aquella humildad. Me imagino que cuando él abría su boca, hermano, wow, la abría de una manera que redarguía los corazones, hermano. Los hacía estremecer. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Qué lindo, ¿verdad? Con aquella suavidad, con aquella santidad, con aquella humildad tan grande, le está respondiendo a este hombre. Y le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ve a la par suyo, a su hermano, a su prójimo. Véalo. Ámelo. Amémoslo. Es bien fácil amar a nuestros hermanos. De verdad, los amamos. Pero hay muchas veces difícilmente amar a aquel que no entra en nuestro corazón.
Es bien difícil amar a ese que no entra en mi corazón. A ese es el que yo tengo que amar, hermano. A ese soy llamado a amarlo. Y mire, hermanos, y no hay mayor bendición que obedecer, hermanos. No hay mayor cosa que obedecer a lo que ya Dios estableció. Jesús le dice esto, porque hermanos, muchas veces decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, que no lo tocamos, que no lo palpamos. Como dice Juan, bien difícil es amar a aquel que vemos, ¿verdad? Tocamos, que muchas veces evitamos hablar con él. Muchas veces viene en camino hacia nosotros. ¿Y sabe cómo muchas veces esquivamos a esa persona que no amamos? Es volteando a ver hacia otro lado la mirada, solo la mirada. Y quizás aquel que nosotros pensamos que no nos ama, casi se ha quedado con las manos o la mano extendida para saludarte, para saludarme. Y yo lo he despreciado, hermano. Todo eso, hermanos, tenemos que superarlo. Tenemos que doblegarnos. Un yo mismo, hermanos. Si yo he hecho o he cometido ese error con usted, le pido su perdón. Le pido su perdón, hermanos. Gracias. Porque muchas veces, no, hermano, es que mire que yo iba pensando en otra cosa en ese momento. No, si somos campeones para esquivarnos aún en las palabras. Somos como malabaristas, hermanos. Mas el que está allá, a él no lo podemos engañar. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? Un día de estos miraba un programa, ya bien noche, y verdaderamente yo me quedé impactado, hermanos. Y cualquiera quizás se puede ir por ese lado, el que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Estaba un testimonio de una pareja hablando en televisión, que ellos cuando vinieron al Señor, ellos estaban totalmente fracasados en todo. Pero ellos fueron a una campaña y comenzó el Señor a transformar sus vidas. Un matrimonio transformado. Y lo que les podemos mostrar, dice, es que Dios me regaló la casa que yo quería. Me regaló el carro que yo quería. Mis hijos están en un lindo colegio privado. Tenemos una excelente armonía entre mi esposo y yo. Y aún Dios nos ha dicho que vamos a viajar por todo el mundo. ¿Se imagina qué clase de evangelio es ese? Ese es amar más lo material que al mismo Dios que creó lo material. Y muchos, ay Señor, yo quiero ese vehículo que acaba de pasar ahí, bien bonito. Esa era la pregunta de anoche que nos hacíamos. Casi, ¿verdad? ¿Por qué no estamos viendo lo celestial? ¿Por qué apartamos la mirada de Él?
el que vive en la eternidad, hermanos. Como creyentes, hermanos, verdaderamente tenemos no solamente que decir el Shema, por decirlo así, ¿verdad? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Decirlo por decirlo, no, hermanos. Tiene que hacer con una convicción fuerte, una convicción bien arraigada en mí, hermanos. Porque decirlo por decirlo, a Dios no lo vamos a sorprender, hermanos. Bien has dicho, Señor. Ese hombre era un erudito, sabía y conocía, pero Jesús ya sabía también, hermano. El amar a Dios, hermanos. Fíjense que si nosotros vamos ahí a Primera de Corintios, ponga un separador ahí. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 6 nos dice, oiga bien, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. A ese Dios es el que estamos glorificando en este día. Versículo 5. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, oiga bien, declarémoslo, solo hay un Dios, amén, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mire, y el versículo 7 termina diciendo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí, a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo débil, se contamina. Bueno, está hablando de la contaminación de los alimentos, del que, bueno, muchas veces, hermano, yo como de cualquier cosa. Bueno, eso es el que no tiene el conocimiento. Me decía una hermana un día, hermano, yo no sabía que hay muchos alimentos que yo no puedo comer. Qué bueno que la palabra le enseñó, hermano. Sí, aquí veo que la palabra lo dice. Y ya lo dejé. Ya me habló la palabra y yo tengo que ser obediente. ¿Sabe por qué? Porque es para mi bien. Así que, hermanos, que vemos aquí que hay un solo Dios. Y eso es lo que Dios ha estado interesado siempre para con el hombre, que Él le conozca a Él, y soberano y sabio Dios, que fuera de Él no hay otro, no hay ninguno. A Él le damos toda la gloria, toda la alabanza. Jetro lo dijo, no hay otro Dios tan grande como Él. Naamán el asirio, el hombre que estaba contaminado con lepra, hermanos, lo declaró también. Y así sucesivamente vamos viendo testimonios de grandes hombres que conocieron la misericordia de Dios y lo confesaron que era el único, así como nosotros lo hemos confesado y lo declaramos en este día, que Él es el único. No hay otro Dios.
No hay otro a quien recurrir. Él es el único y sabio Dios. Bendito sea el Señor. En Deuteronomios, aquí abramos, para usted que nos sintoniza, le invitamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 6. Deuteronomio declara lo que hemos estado hablando acerca del mandamiento de Dios, el gran mandamiento de Dios. En Deuteronomio 6:5. La palabra, versículo 6:4. 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es uno es. Y en el versículo 5, mire: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es como tenemos que amarlo. Nosotros no podemos amarle a Dios a medias. O lo ama o no lo ama. ¿Somos o no somos? Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Lo blanco es blanco y lo negro es negro, hermanos. Aquí no es de que podemos hacer las cosas así como a mí me gusta. Cuando hago yo las cosas así como a mí me gustan, hermano, es cuando voy mal, camino mal, estoy mal. Y por eso es que yo no veo mi bendición, hermanos. El amarle a Dios es con todas nuestras fuerzas. Según los santos, nos enseñan que la fuerza es de lo que está en tu bolsa, hermanos. Ay, hermano, nos tocó el dinero. Muchas veces cerramos el puño, hermanos. Cerramos la bolsa. Y por eso, fíjese que Dios es tan lindo, tan hermoso. Él siempre nos dice, por ejemplo, estamos por celebrar Shavuot, Pentecostés, donde se conmemora, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos aquellos creyentes que habían creído verdaderamente en ese único y sabio Dios. Y esta fiesta nos llama: traigan, no vengan con las manos vacías. Así que si Dios lo dice, es porque tengo que hacerlo, hermanos. No tengo que cerrar mi mano. En el capítulo 12 de Deuteronomio, hermanos, también la palabra del Señor nos enseña y nos exhorta a amar a Dios de la forma en que Él dice que le amemos. Capítulo 10, en el versículo 12 dice: lo que Dios exige de nosotros, lo que Dios exige de usted. Ahora pues, Deuteronomio 10:12, ahora pues, a él, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué exige? Wow. Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. O sea que
Dios exige, hermanos. No es de si lo quiere o no lo quiere. Hemos conocido a través del estudio, hermanos, que cuando Israel no atendió, no escuchó, no hizo lo que Dios le exigió, hermanos, le fue mal. Le fue mal. ¿Por qué? No atendieron, no hicieron. Mire, se lo llevó al exilio. Y ahí, hermanos, ¿qué necesidad había de llegar a eso? Nosotros como creyentes, mayormente como creyentes del Señor, no sabemos qué es un exilio, hermanos. No sabemos qué es ser llevado cautivos. Pero muchas veces, hermanos, somos llevados cautivos por nuestra propia concupiscencia. Y allá vamos como corderos al matadero. Como siempre decimos, hermanos, la desobediencia a Dios trae consecuencias lamentables, hermanos. Quizás usted me puede decir, pregúntemelo a mí, hermanos. Las consecuencias de no obedecer, de lo que Dios exige de nosotros, hermanos, es lamentable. Y eso es lo que Dios quiere evitar en cada uno de nosotros y de todo aquel que ha creído y quiere servirle al Señor. Hermanos, el servirle a Dios, hagámoslo. Hagámoslo. ¿Qué hemos estado haciendo mal? Y si lo hemos estado haciendo mal, rectifiquémoslo. Pidámosle perdón a Dios y volvámonos a Él. Y comencemos a hacer la obra que Él nos ha mandado, hermanos. Esto encierra tanto, hermanos. Lo volvemos a leer. Deuteronomios capítulo 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, cuando usted es convocado a servir a la puerta, venga. Cuando a usted se le llame, cuando a usted se le convoque, venga con aquel deseo ferviente de servirle al Señor. Cuando se le llame a dar el pan, a dar el vino, hagámoslo con alegría, hermano. Sirvámosle al Señor con gozo, porque Él se agrada. Disculpe, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos, no con lo que hemos dicho, ¿sabe que Dios lo ve? ¿Sabe que Dios nos llama la atención? ¿Cómo está sirviendo usted al Señor? Con alegría, con gozo, dispuesto a todo. Bendito sea el Señor. En el versículo 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Cuántos mandamientos
nos hemos memorizado, hermano. ¿Cuánto leo yo la Biblia? Pero cuánto más yo obedezco a Dios, hermano. ¿Cuánto, hermanos? Nos hace falta mucho, ¿verdad? Pues es el tiempo, hermanos, para volvernos a Él. Siempre la palabra nos lleva y nos señala en cada estudio que el hombre, oiga bien, los mandamientos, los decretos, los estatutos nos salvan. Solo Jesús salva. Pero los mandamientos nos dan a nosotros, como dice aquí, prosperidad. Nos dan bendición. Bueno, vemos el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Oiga bien. No está diciendo de favor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Esa es la bendición. ¿Por qué, hermanos? Triste y lamentablemente, en este tiempo están muriendo tantos jóvenes. ¿Y por qué, hermanos? Porque han sido desobedientes primeramente a Dios y a sus padres. Y muchas veces, hermanos, los hijos deshonran a los padres aún ya estando muertos, hermanos. ¿Qué no dicen de ella? ¿Qué no dicen de él? Mire, yo me he encontrado con gente así. Y lo único que yo les digo, mire, ya dejen en paz a sus seres queridos. Ya pasó. Vivamos la vida hoy. Perdonemos. Porque aún hasta muerto muchas veces. Así que volviendo, hermanos, a Marcos, que ya vamos a ir terminando también. Marcos capítulo 28. Vemos lo que el escriba le dice y cómo Jesús actúa con él. El versículo 32 le dice, entonces le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro. Como lo dice Deuteronomio, no hay otro. Y el 33 dice, y el amarle, esto es lo que el escriba dice, con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todo los holocaustos y sacrificios. Deuteronomios 10:12. El escriba lo estaba repitiendo. Pero miren lo más lindo, hermanos. Este hombre diciéndole al Señor Jesús esto. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntar. La hermana Marta Imelda nos decía anoche que nosotros los creyentes, hermanos, ya estamos experimentando el reino de Dios y su justicia. Sí, sí, Jesús lo dijo. Y este hombre, hermanos, Jesús, y eso es lo que quiere Jesús de cada uno de nosotros, hermanos. Que la gente diga de usted cómo es su vida en Cristo Jesús.
cómo es mi comportamiento, mi vivir, mi caminar, hasta mi forma de ver en Cristo Jesús, hermanos. A nuestro pastor, y no es porque él esté aquí, pero son testimonios que a través de ese proceso de sanidad que él recibió, yo no me recuerdo que un doctor, el doctor del hospital de Echegoyen, bueno, cuando él pasó el proceso, lo único que le dijeron, usted tiene en sus palabras, ¿verdad? Cuello con el de arriba. Mire, que le digan eso a uno, hermano, ese es un privilegio de parte de Dios. Como Dios se lo dijo a este hombre, no estás tan lejos del reino de Dios. Hermanos, vale la pena. Vale la pena seguir el camino que Jesús nos ha trazado. Vale la pena amar. Vale la pena perdonar. Vale la pena humillarnos, hermanos. Vale la pena venir a Cristo. Recuerde, Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Cuando nosotros muramos, si fuimos orgullosos, con eso te vas a ir. Es tiempo de perdonar, hermanos. Es tiempo que Jesús te ponga en alto. Él quiere sentarnos en lugares celestiales, hermanos, porque Él es celestial. Él es, como decíamos anoche, Él vive, Él habita en la eternidad y Él te quiere tener en la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por esta tarde. Hermanos, sabemos que esta noche vamos llenos de semana y yo quiero corroborar algo en una lectura que está aquí en Corintios 9:10. Dice el Señor, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifico por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Mire qué lindo lo que Dios nos quiere dar a entender esta noche en esta leyenda. Que seamos, dice el Señor, santos, porque Él es santo. Y amemos a nuestro prójimo, así como lo acaba de decir el pastor Pineda. Esa es la palabra que llena nuestro corazón este día para que nosotros sigamos los pasos que el Señor nos da. Vamos a orar por las ofrendas. Bendito Dios que estás en los cielos. A esta hora, Señor, venimos ante usted, Señor, para que usted, Padre Santo, ponga manos sobre mis hermanos, aquellos que van a ofrendar, Señor. Bendiga a cada uno de ellos sus trabajos, sus manos, sus empleos, sus negocios, Señor. Prospéreles, Padre Santo, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Puede pasar. Bueno, esta noche creo que vamos llenos de esta sabiduría que esta tarde pues nos ha enseñado el maestro de maestros, por medio del pastor. Creo que vamos llenos. Vamos a continuar en nuestra casita nosotros, siempre leyendo, escuchando alabanzas, leyendo la palabra, metiéndonos más, comprometiéndonos más con el Señor Jesús, para que nos llenemos de su Espíritu Santo. Bueno, hermanos, vamos a orar por las misioneras. Padre bendito que estás en los cielos, estas ofrendas, Señor, que van más allá, Señor, de nuestra patria, Señor. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos que andan exponiendo su vida, Señor, por tu palabra, Señor, porque ellos te aman, Señor, porque te amamos, Padre Santo, porque pronunciamos tu nombre sin temer a nada, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos y a aquellos que escuchan su palabra por medio de ellos, Señor, que se conviertan, que lo conozcan, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Pueden pasar, mi hermano. Bueno, creo que tenemos allá una cenita ya en la parte de abajo. Y saludos a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Que Dios les bendiga. Y el pastor Olivares para ustedes. Buenas noches. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Puestos en pie, hacemos la bendición final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Yevarejeja Adonai Beshmereja, Yaer Adonai Panabe Ileja Bijuneja, Isa Adonai Panabe Ileja Beyasem Leja. Shalom. Eso está en Números 6, 22 al 26, y dice así en español: que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor incline su oído a vuestras oraciones. Tenga de vosotros el Señor misericordia. Alce su rostro sobre ustedes y les conceda paz, en el nombre del Príncipe de Paz, nuestro Salvador, Jesucristo. A Él sea el honor y la gloria, y damos gracias a Dios por todos los que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén.